Buenas tardes, buenas noches para otros. 4:49, la hora aquí en Nueva York, la misma hora. No sé si me escuchan bien, Misma hora, a ver, ahí. Misma hora, me parece que esto no está funcionando hoy. Misma hora, me cuentan si me escuchan bien, también en Chile, Venezuela. 5:53, Argentina, no se escuchaba, ¿no? Argentina y también Uruguay, 11:49 de la noche, España, Italia y Portugal. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro de despertares. ¿Será esta la aventura de parar y darnos cuenta? Ahí me dice Vivian, Honduras, 2:50 de la tarde. Hola mi gente de Colombia, ¿cómo están? Hola Roxy. Bueno, les cuento un poquito. Él es nuestro invitado de hoy, Cristian Franchini, es escritor, realizador de cine, tiene un premio como el mejor director en Los Ángeles. Hola Chile. Es bestseller en Amazon con su libro Creatividad en tiempos de pandemia. Y con él vamos a hablar si la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Vamos a hablar de Utopía y de su película, Vitropian. Vitropian es su película. Vamos a hablar de todo esto con un creador, con alguien que resuena en estado puente, desde el ser y no el parecer. Pero antes tenemos unos minutos. Quiero expresarle mi agradecimiento a toda esta mágica y maravillosa comunidad. Gracias a todos aquellos que ya adquirieron el libro tanto en Amazon como en la tiendita online para Argentina y países limítrofes de mi querida Agustina Bassi, porque recibo tantas fotos, videos y mensajes que la verdad me emocionan. Yo no soy una autora, estoy recién en el inicio, como todo en la vida, experimentándome, y la verdad que nunca imaginé que este proceso del compartirnos iba a ser tan mágico y maravilloso. Así que, ¿qué les puedo decir más que gracias, 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 gracias? Comienza también nuestro club de lectura en el mes de septiembre, donde nos vamos a nutrir de otros queridos amigos y autores como Raymond Sanso, también como Sergi Torres, como Laín García Calvo, en fin, vamos a compartir y a retomar este hábito fabuloso, nutritivo, único que nos brinda el leer. A ver, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, un poquito comenzamos con algunas experiencias diferentes desde Despertares, ya habrán visto la promoción, junto a mi queridísima Adriana Fresta, la experiencia de elegirnos. Esto en octubre recién, la experiencia eligiéndome. ¿Ustedes creen que ser creativos es un don o es algo que todos podemos vivenciar? ¿Qué piensan de esto? A ver, los leo antes de que llegue nuestro invitado. Quiero ver cómo resuenan. ¿Todos somos creativos? ¿O solamente algunos iluminados pueden serlo? Porque la creatividad tiene que ver con el animarme a ser mi mejor versión. Y la creatividad no solamente en las artes. El vivir es un arte. El darme cuenta es un arte. El experimentar la alegría, la felicidad, la paz, es un arte. ¿Cómo lo viven? Todos podemos serlo, muy bien, me dice Sarley D26. Todos somos creativos, me dice Marta. Bien ahí, qué despiertos. Alejandra dice, solo hay que animarse. Muy bien, dice Bel Rítmica. El tema es que no todos vibramos allí. Claro, no todos vibramos en el arte, pero todos vibramos aquí ahora en el intento de redescubrirnos, de reconectarnos, de reconocernos. Estos espíritus lumínicos que nos habitan y nos permiten ser humanos por un corto tiempo, un corto tránsito.
y de eso se trata. Los quiero leer y que me cuenten dónde están. Aquí con una lluvia bestial, se llueve todo, ya saben, del sol a la lluvia, del frío al calor, y así está el planeta del olvido. Hola Graciela, hola Carol, ¿cómo están? Hola Bettina, qué lindo saberlos. Bueno, les cuento que en septiembre venimos con nuevos días de despertares y nuevos horarios. Y por supuesto, imprevistamente, siempre, en cada aquí ahora, un para y date cuenta, que será seguramente cerca de la playa, cerca de un parque, en los lugares donde sienta que quiero compartir el mensaje de esto, de sentirnos entramados y unidos lumínicamente, sabiendo que no estamos solos y que cada uno de nosotros está experimentando esta humanidad, pero su propio y único despertar. Por eso no te compares con otros, no te compares si el otro dice, tú estás despierto, tú estás menos, yo ya me desperté. No, es que el proceso de despertar es permanente, es cada vez que habitas dentro tuyo el presente momento. Y recuerda, ese presente momento tiene una duración en tiempo aproximada de 7 segundos. Estoy hablando de 7 segundos en el que este presente momento se convierte en pasado. Así que a no ocuparte ni preocuparte por un futuro inexistente en el que seguramente cumplirás tus metas y tus sueños, pero el trabajo interno se hace aquí y ahora siempre. Hola Lisa, hola Banu, hola Pache, hola John. ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Ivana? Cuéntenme un poquito. Hola Silvina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, si hablamos de creatividad, yo creo que nuestro invitado de hoy, Cristian Franchini, con su libro Creatividad en tiempos de pandemia, se va a llevar muchos premios, porque nos va a dar claves de cómo ser creativos desde el resonar de un artista, de un realizador cinematográfico, de un escritor, cómo animarnos a ser esa versión que siempre soñamos. Bueno, son las 4:56. Hola Córdoba, ¿cómo les va? Ya regreso este año, ahí está, ya casi radicada mi hermanita galáctica, Georgina Barbarosa, así que nos vamos a unir, si Dios quiere, si termino mis cosas aquí. Paqui de España, ¿cómo te va? En Mar del Plata, fíjense, lo sabemos de todos con el todo, porque estamos aquí desde todas las latitudes compartiéndonos. Y hoy con una mirada integral sobre si la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Muy buena esta acepción que tiene mi querido Cristian Franchini, a quien ya voy a invitar, a ver si lo encuentro. Cristian. Ay. Vamos a ver así. Cris, ahí está, Cris Franchini. Todos somos creativos, pero nuestro niño interior nos hace ser aún más creativos usando la imaginación. De eso se trata. Y la imaginación es infinita, hay que alimentarla. Para tener imaginación hay que alimentar nuestros deseos, nuestros sueños y co-crear nuestra realidad aquí y ahora. Gracias, Arco Iris de Luz, creo que es de Costa Rica. Bueno, vamos a ver si ya se suma nuestro invitado de hoy. Estoy muy feliz de recibirla aquí en Despertares, a Cristian Franchini, bestseller en Amazon. Y hola, mi gente de seminarios espirituales, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Feliz de saber que andan por aquí, reencontrándonos. Resonamos en estado presente, nos damos cuenta que estamos habitándonos. ¿Qué nos pasa? Porque también, más allá de estar dormidos, nos volvemos a distraer. No podemos habitar el momento presente. A ver, ya está nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida a Cris Franchini. A ver si se suma.
Hola, Cris. ¿Cómo te Hola, ¿cómo va? estás? Bien, bien, ¿me escuchás bien? Mira, te escucho bien, pero la imagen está frisada. Quiere decir que la señal anda con un temita por ahí, Cris. A ver si A te ver ahí, acercás al router o el router se acerca a ti. a ver si, a ver ahí. Por ahí te veo muy buen mozo, pero quedaste como una foto. A ver. Bueno, salgo y entro de vuelta, Alicia. Dale, dale. Está frisado. Ahí me dice Juliana. Muchas gracias, Juli, amorosa. Te extraño, ya volvemos a nuestros encuentros. La necesidad de hablar el mismo idioma. ¿Vamos a invitarlo de nuevo? Vamos a invitar de nuevo a Cris. Acá está. Autor, realizador cinematográfico, premiado como el mejor director en LA. Bueno, no se lo ve, pero ahora, porque no está, ahora me están viendo a mí nada más. Hola, Juli querida. Hola, Clau, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, aquí viviendo un despertar es muy particular. Vamos a hablar de la utopía, del cómo resonamos, de cómo co-creamos nuestra realidad. Si pudiésemos, trabajando nuestro interior, resonar como un puente, como un canal entre la vibración que nos contiene y la vibración que nosotros somos. Y su libro, Creatividad en tiempos de pandemia, nos habla de todo esto. Hola Nancy, ¿cómo te va? Bueno, en esta escuelita de la vida ya lo saben, ¿eh? Todos vinimos a compartir roles, así que somos maestros, somos alumnos y de eso se trata. No puedo aceptar a nadie en este despertar porque estoy esperando a nuestro invitado que está tratando de conectarse. A ver si está por ahí, todavía no. Vamos de nuevo. ¿Será el tiempo? Todo es perfecto y esta vida fluye. Hola Andrea, ¿cómo te va? Hola Marily, ¿cómo estás? Hola Nancy, ¿cómo se van sumando? Gracias, 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 gracias. Si no son parte del canal de YouTube, les sugiero, a lo más ya saben es gratuito, que se sumen al canal de YouTube. Creo que ya somos casi 1500, 1400 y monedita, y tenemos que ser 1500 para comenzar a transmitir desde el canal de YouTube con contenidos absolutamente diferentes, porque por allí vamos a dar algunas clases, algunas experiencias, algunos talleres, y todos hacen a nuestra calidad de vida. Por eso en Despertares trabajamos la espiritualidad, pero trabajamos todas las facetas de lo que significa estar experimentándonos como humanos. Se me fue la mano con el matcha, entonces lo vas tragando y se te va quedando pegado en la garganta, es como áspero, ¿no? Bueno, cuéntenme un poquito cómo vienen resonando con los contenidos. ¿Qué tienen ganas de vivir en Despertares? ¿A quién tienen ganas que invitemos en nuestro espacio Despertares? Me encanta escucharlos, saberlos, sentirlos. Cuéntenme un poquito, por favor. Si es que estoy al aire o esto también se frizó. A ver, voy a invitar de nuevo a Cris Franchini, ahí está. Cuéntenme un poquito, ¿qué temas quieren que abordemos aquí en Despertares? Que sientan, hacen al despertar de todos nuestros cuerpos. ¿Qué temas? ¿Por dónde resuena? Sí, acá estoy, ¿no? Gracias, Juliana. Son buenísimos los contenidos, pero pueden ser mejores, porque si todos trabajamos como productores celestiales, Lita Donoso ya estuvo en nuestro Despertares. Ismael Cala está en su propio canal, lo veo difícil. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Paola? Ismael Calas no da muchas entrevistas fuera de su propio espacio y es como es. Todo bien, Bella, me encantan todos los contenidos, son de los más nutritivos. Recuerden que tienen más de 520 despertares en el canal de YouTube y también aquí en nuestro Instagram. Cris, a ver si podés sumarte. Ahí está. Lo invito nuevamente. Muchos 5G en el planeta y no nos podemos conectar. A ver.
El doctor Santiago Rojas ya estuvo aquí en Despertares en 2 oportunidades. A ver si te podés sumar, mi querido Cristian. No conozco a Marcelo Cosentino. La verdad, voy a buscarlo. Ahí, sigan sumando contenidos. ¿Qué temas quieren que tratemos en Despertares? ¿Por dónde resuenan en su propia evolución? Gracias, Mariana. Dice, todos los contenidos son hermosos. Hablé con él. Me encontré con vos. Es un ser especial. Bueno, mándenme los contactos por privado a quienes quieren. Todo es perfecto en el tiempo divino. Así es. Lo sigo leyendo, quiero saber los contenidos. Son las 5:04 horas de Long Island, Nueva York, 6:04 Argentina y Uruguay, 11:04 de la noche, bien oscurita ya en España, Italia y también en Portugal. A ver si podemos sumar a Cris, que lo está intentando. Voy a comenzar, sí, desde YouTube a hacer algunas entrevistas en inglés, por supuesto. Te acabo de enviar, ahí estás. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Ay, se ¿Me frisa. ves? Te veo, pero nuevamente frisado. Parece que es un tema de la señal, mi querido Cristian. Voy a hacer un tercer intento Dale, de hacer la tercera es la un minuto. vencida. Vamos, te seguimos esperando aquí. Dale, dale. Lía me dice, vamos a hablar de relaciones personales y espirituales, por supuesto. Entrevista con Amada Celina, ya está solicitada la entrevista, pero tiene un equipo y tiene una lista, parece ser de espera. Ustedes saben, los invitados a veces resuenan inmediatamente con los contenidos de Despertares y otras veces tienen un equipo que les sugiere tomarse su tiempo. Y yo respeto, aquí está el que deba estar, ¿no? Hermosa tu bolsita, tiene cristales, sí, tiene un cristal muy especial, es un amuleto que me hizo mi maestra, Chabela Lobo, y tiene cobre, hilo conductor de cobre, así que sí, hoy tenía muchas ganas de usarla, estoy en un periodo de muchos cambios, como todos, y reconociendo que esta experiencia humana, que yo personalmente elegí, me hace transitarla cada vez más y profundamente conectada con el amor. Fluyo en esta existencia ligera y creo que eso hace que a cada instante lo considere único, supremo, irrepetible, porque nada se puede repetir. Eh, y todo es único y es maravilloso. Bueno, y hoy tenemos los pelos como los tenemos, porque con esta lluvia tremenda se hace lo que se puede. Gaby Busto, sí, hablamos del transgeneracional acá con su email, maravilloso, con el doctor también Ricardo Soto. Más temas y contándome cómo están y cómo está el clima en este planeta. ¿Cómo está en Buenos Aires el clima? ¿Está muy frío? Me cuentan un poquito que la verdad me encantaría saber. ¿Cómo está el clima en Colombia? ¿Cómo está el clima en Chile? El cobre, ahí está, expande la energía del cristal y me conecta directamente con la fuente, eso lo sabemos. Alimentación consciente, lo hemos tratado, bueno, con Carla Zaplana, infinidad de veces y es un tema que para mí es recurrente porque la alimentación, la alquilinización de nuestro cuerpo hace que fluyamos de una manera más sutil en esta dimensión que habitamos. ¿Hace calor en Argentina? ¡Wow! En Bogotá hace frío, llueve, sol y llueve, sí, igual que aquí. Frío en Ecuador. En Argentina, calor en el mes de agosto. ¡Wow! Está hermoso en Buenos Aires. En Argentina hace mucho calor, se viene la tormenta de Santa Rosa. Bueno, acá parece que llegó anticipada. Cálido, 24 grados y ahora sí, vamos a hacer la tercera oportunidad, si no seguimos como comunidad. Vamos a darle a ver si podemos la bienvenida a Cristian en Despertares. A ver si se puede. Hola, Cristian. Acá estoy. Ah, bueno, ahora parece que sí. Bienvenido, la tercera es la vencida. Bienvenido, mi querido y admirado Cristian, a Despertares.
Me gustaría para todos aquellos que aún no te conocen, aunque yo hice una presentación, que lo hagas a nivel personal, ponele la firma propia, dale. Bueno, antes que nada, gracias Alicia, y disculpas por esta demora, estas interferencias que tienen un sentido. Todo A tiene veces ocurre sentido. inoportunamente para poner a prueba nuestro deseo, nuestra capacidad de concentrarnos y nuestra decisión, ¿sí? En los momentos más críticos a veces parecen que suceden cosas inesperadas. Bueno, a modo de presentación, ahora sí, mi nombre es Cristian Franchini, soy escritor, investigador, soy realizador de cine independiente, hace ya un poco más de 10, 12 años que estoy vinculado al cine, y bueno, como escritor también publiqué 4 libros que tienen que ver con la nueva conciencia, tienen que ver con un mensaje que, bueno, fui encontrando y ordenando durante mucho tiempo. Estoy pensando 30 y casi 40 años, yo ya tengo 51, y yo desde mi infancia, adolescencia, ya empecé a ser un investigador, entonces me empecé a dar cuenta de ciertos patrones que se repetían. En esa época no había mucha información. No había internet, quizá los más jóvenes no se puedan imaginar un mundo sin internet, La pero verdad, hubo ¿no? una época ¿Y qué que había internet. investigabas en esa época, Cris? Vos sabés que yo tenía una facultad que, que todos lo tenemos, realmente la sigo teniendo, pero en aquel momento me empecé a dar cuenta que lo que podía visualizar se generaba, se plasmaba. Entonces yo Wow. visualizaba una situación, una escena, algo que quería crear y lo podía conformar. Pero pensá que en esa época no había instrucción ni nadie que sabía de visualización creativa. Yo me enteré después, en mi adolescencia, con un libro de visualización creativa, que era cómo se producía esto. Para mí era un fenómeno. Entonces, en mi libro de creatividad yo lo cuento, mi abuela, que era la que despertaba toda esta cuestión de buscar información, de adentrarse en este universo de lo místico. Al principio era lo paranormal, ¿te acordás que en una época todo era Claro, paranormal? claro, Era sí, sí, claro. lo paranormal, la parapsicología. En ese momento no se sabía mucho más, o si se sabía no había mucha información, entonces empecé por ese lado, ¿no? Investigar los fenómenos paranormales, bueno, después lo que era la parte ovni, ¿no? Todos los fenómenos ovnis, y después ya a los 8 9 años me dediqué de lleno como investigador, ya me asumí como investigador, y mi fuente de investigación era la revista Muy Interesante, ¿sí? Ay, Entonces qué yo revistón, en mi casa se compraba esa revista. bueno, te acordás lo que era. Entonces eso abría mi imaginación y mi capacidad también, que ahí empecé a desarrollarla, de relacionar información, ¿sí? Entonces yo tenía temáticas que me gustaban, que eran todo lo que tenía que ver con Leonardo da Vinci, que ahí cada tanto publicaban, temáticas que, bueno, lo que te decía, de parapsicología, de ciencias ocultas, bueno, viste que era una temática muy, muy abierta. Entonces, desde ahí creo que me empecé a interesar por el universo espiritual, vamos a llamarlo. Quizás en aquella época no se lo entendía de esa manera. Y empecé a elaborar ya en mi adolescencia mis primeras teorías de un enfoque de una espiritualidad diferente, que no tenía que ver con la religión, que me peleé tempranamente con la religión, porque cuando estaba haciendo la comunión, le pregunto al sacerdote, al cura, ¿por qué la iglesia venera a un Jesús crucificado, un Jesús vencido? Es una escena muy patética, muy terrible la de Cristo crucificado. Y vos Y no preguntando me... eso el día de tu comunión, imagínate, ¿de dónde me trajeron este chico? Llévenselo ya. Bueno, pero fue unas semanas antes, eso ya la venía pensando, porque no me cerraba. Entonces me pregunta el cura por qué yo elaboro esa pregunta. Entonces yo planteo que si yo tengo un familiar que quiero mucho y que murió en un accidente, no lo voy a recordar en el momento de la escena del accidente, lo voy a recordar en un momento feliz, en un momento que estaba pleno. Eso nos recuerda que está vencido. Entonces me hablaba de la resurrección, me hablaba de un montón de cosas, pero ya para un chico de 11 años, 10, 11 años, ya era un pensamiento subversivo pensar de esa manera. Entonces, después dejé todo lo que tenga que ver con la religión, estuve buscando diferentes áreas, el New Age, un corto periodo, por el chamanismo, geometría sagrada, alquimia, y curiosamente el universo
digo el universo porque yo no entendía y ahora entiendo que es un universo, me ponía gente y me ponía libros, situaciones que me brindaban información súper importante, muy difícil de encontrar en aquel momento. Te digo, no Fíjate, había internet, no. claro, no existía el internet, pero fíjate, yo creo que como es por dentro siempre, ya lo decía hace 4.000 años el Kybalión o la tabla esmeralda, es por fuera. Quiere decir que cuando uno se abre a recibir nueva información, el universo, la fuente, padre, madre, se encargan de brindártela si estás abierto a recibirla, ¿no? En este caso es lo que te sucedió a vos. Algunos le dirían que es una manifestación de la física cuántica también. Bueno, lo que vos decís es muy cierto. Fíjate que dice Kybalión, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Ujú. El maestro toma diferentes formas. Toma forma de situaciones, forma de un libro. Y además tuve maestros, tuve 3 o 4 maestros claves de áreas muy puntuales, inclusive en el chamanismo, hice un recorrido en el chamanismo de muchos años, hacia en la parte andina, viajé en los Andes, en Bolivia, Perú, hice todo. Bueno, mi primer documental, Semilla Inca. Ay, se cortó nuevamente, se tildó. Justo estaba con su primer documental, Semilla Inca, que íbamos a entrar. Ahí volviste, ahí volviste. Que decía que fue una época, mi niñez y adolescencia, muy desordenada en el hecho de integrar información, Dejaste Después me algo ocurrió, que no lo pudimos redondear, que es tu primer documental, Semilla Inca. ¿Qué pasó allí? bueno, mi primer documental ocurrió cuando yo empecé a investigar eh, el verdadero sentido de los padres de la patria en relación con los incas. Y esto es historia, es decir, tanto San Martín como Belgrano, el objetivo de restaurar la patria grande, querían traer al último inca que estaba preso en África. Esto es historia que hoy está, que se ocultó todo este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que la Revolución Francesa era un modelo tan violento y conocían profundamente la historia de los incas, ¿no? De cómo fue el Taiwán-Tinsuyo. Taiwán-Tinsuyo era lo que se llamaba el imperio, pero no era un imperio, era una confederación. Y que había mucho equilibrio, Aini, reciprocidad, equilibrio de fuerzas en todos los niveles, ¿sí? Lo que es la parte física, la mente y el espíritu. Esto lo sabía San Martín y lo sabía Belgrano. Si se indaga en todo el sentido místico, de hecho, la creación de la bandera, el 20 de junio, es el Día del Sol, es una festividad inca. Y así todo. Por eso era tan importante liberar Wow. Perú. Y el plan de lo que se llamaban los padres de la patria era restaurar el Tahuantinsuyo. Obviamente, esto no funcionó porque había otros intereses que implicaban traer un modelo político y económico totalmente diferente. De hecho, los incas tenían un sistema económico basado en el Aini, era todo estaba basado en el equilibrio de fuerzas. Es decir, tenían economía, tenían contabilidad, tenían todo un desarrollo cultural bueno, espiritual súper importante. A nosotros, en las escuelas, no nos enseñan esto. Para mí fue descubrirlo de una forma muy extraña, pero lo más curioso, empezando por ese lado, conectando mi parte de investigador y mi parte del cine, una amiga me conecta con un hombre que enseñaba cosmovisión andina, que había Qué venido de Perú. maravilloso. Un grupo muy chiquito era. Eran 4 o 5 personas, me conectan y yo ya estaba escribiendo, porque venía leyendo material, y había comprado sin saber el libro de él, Profecías Incas. Cuando lo conozco, yo no sabía solamente el nombre, Don Evaristo, y el apellido del libro, o sea, lo tenía ahí, pero no me animaba a preguntarle. Y él enseñaba la cosmovisión y después de varios días o varios encuentros, llevo el libro y le pregunto, ¿este libro de usted? Es muy tímido, muy humilde, me dice, sí. Y ahí tenía 12 millones de preguntas. Entonces, era una sincronicidad imposible que ocurra en la vida de una persona lógica, con una mente racional, como la tenía en aquel Digamos, con momento. un Entonces, corazón abierto, deseoso de recibir la información que estaba buscando, ¿no? La información te encuentra. bueno, él lo sigue siendo, está vivo, es una mauta. Una mauta es un sabio que sigue un linaje que vino a Argentina
más o menos en el año 2008, 2009, yo lo conocí en el 2010, y estuve hasta el 2014 con él recibiendo instrucción, vino para sembrar la semilla inca, y eso me impactó, porque dice que las profecías incas entendieron que la continuidad del linaje va a trascender la raza inca, es decir, la va a recibir gente de otras razas, otros continentes. Entonces, él vino a transmitirlo, y la única forma que encontró era así, grupitos muy pequeños, de gente que resonaba justamente ¿Y en esa cómo temática. recibías la información por parte de don Evaristo? Bueno, nos encontrábamos en la casa de una chica que brindaba un espacio, y él tenía una pizarra muy chiquita, muy vieja, la pizarrita con un marcador, eso que se viste que un papelito lo borraba, era todo muy sencillo, no era ni siquiera una cátedra. Pero lo que él transmitía era tan profundo, fue tan profundo, porque vos sabés que él era indígena, obviamente, es indígena, y estudió nutrición en Lima, ¿no? De grande ya, que le costó mucho porque como indígena no lo dejaban estudiar nutrición. Y él explicó que parte de su transmisión fue la nutrición, que escuché que estaban hablando de ese tema, contrastó la nutrición inca con la nutrición occidental. Hizo una investigación, pero te estoy hablando a nivel molecular, es decir, cómo se combinaba la proteína perfecta, digamos, de la ciencia, y cómo los incas encontraron la combinación de granos para lograr químicamente, molecularmente, esa proteína perfecta. La alimentación Porque dorada, fíjate, de los incas, ¿no? exactamente. Porque los españoles se daban cuenta que los incas comían muy poco y tenían mucha energía. O sea, no había una relación directa de la cantidad con la calidad. Entonces él, que si bien lo sabía porque venía de ese linaje, y lo explicó, nos enseñó, lo contrastó con la cultura occidental, con lo que enseñaba la nutrición oficial. Obviamente el 50% estaba erróneo, de hecho ahora es como un upgrade en la nutrición, de los alimentos ensuciados. Bueno, es todo un tema, es para hablar en otro live. Y él parte de esa enseñanza, que obviamente después se enfocó más en la cosmovisión, en el humano puente. Yo después desarrollé mi investigación de otros enfoques. Nombre Y que han acá, usado algunos coach y mentores para crear sus propias comunidades, ¿no? Esto de humano puente me suena, ya lo he escuchado, alguien que lo tomó de la cosmovisión andina. claro, es que justamente viene de ahí. Chacana, el símbolo andino, significa puente, justamente, ¿no? Chacana es el símbolo, ¿viste de la cruz cuadrada que tiene un círculo en el Acá medio? Bueno, hicimos la lectura de la chacana, estudiamos la lectura de la bueno, chacana aquí en Despertares. la chacana significa puente en quechua, significa travesaño que une diagonales, una diagonal, y se establece un puente. El humano puente es el que cruza del Ucupacha, perdón, al Hanampacha, el mundo de abajo al mundo de arriba. Para eso hay que lograr atravesar el Caipacha, que es el mundo medio, donde la mente dual está atrapada, trasladada a un lenguaje más nuestro, y esa es la parte más difícil para nosotros, porque para los incas ya lo tenían resuelto por su educación, por su historia, y para mí fue como un shock aprender todo eso, porque además no era una cuestión teórica, él nos enseñaba, y además participamos en ceremonias, participamos en toda de hecho yo fui ayudante de él en la ceremonia, era el encargado de cuidar el fuego en la ceremonia, para mí era todo Wow. una responsabilidad, y era todo un aprendizaje para alguien que venía. Yo en esa época, años antes, trabajaba en tecnología. Imagínate a alguien que venía con tecnología, con software, con la cabeza muy lógica, ¿sí? Entrar a un universo que era todo diferente. Pero mi necesidad estaba en conectarme con eso, porque había hecho un paréntesis. Es decir, yo salté de mi adolescencia a esta etapa, pero en el medio pasó algo que yo me asusté mucho. Y esto lo voy a contar cortito. ¿Por qué? Ya tenía 27, 28 años y empecé a soñar con gente que después conocía, en los viajes. Soñaba inclusive el lugar donde tenía que ir, y yo tenía mi libreta de sueños y tomaba nota. Cuando yo le contaba a la gente me decían que estaba totalmente loco. Y lo que tomé la decisión en aquella vez era ir a donde me decía ese sueño, entonces iba a Retiro acá en Argentina,
y me iba a buscar el lugar, pero a veces no me acordaba la ciudad, pero yo intuitivamente me resonaba cuando caminaba en el pasillo, es acá, entonces tiene que ser Córdoba. Así te estoy diciendo, ¿no? Era una lotería. O sea, Iba, Cristian, estaba sobrando como una simple caja de resonancia del universo atravesando esta humanidad. exacto, exacto. Y tenía que poner en paréntesis mi lado racional. Tengo un lado Claro. racional como y soy una persona que, ya te digo, trabajé en sistemas, en la parte lógica, el código de programación. Imagínate, he desarrollado una parte que ya de antes la tenía desarrollada, mi parte subjetiva la tuve que trabajar de otra manera. Pero yo te digo, con estos viajes, que me ocurrió no una vez, sino varias veces, y me iba a Córdoba, a Capilla del Monte, y me encontraba con la persona que soñaba. Y yo no tenía en mi libreta todas las características de esa persona, cómo identificarla. Entonces, cuando yo le mostraba mi libreta, la persona se reía, como diciendo, yo te estaba esperando. Y a mí eso me superó en un momento, te soy honesto, porque no tenía ni con quién hablar, me estaba volviendo loco, ¿entendés? Y que sí, bueno, hay algo, evidentemente, que estoy conectando. Pero no estaba preparado en aquella ¿Y cuál época. era el Entonces hice un... sentido de seguir esa voz interior, esa intuición que a través de tus sueños te manifestaba el ir al encuentro de un otro, si es que hay un otro, pero bueno, al encuentro de un otro, digamos en el plano de la materia? ¿Cuál era el sentido? Mira, yo ahora lo entiendo desde otro lugar porque, digamos, tengo una mirada distinta. Hoy lo podemos hablar y lo podemos contrastar lo que se sabe del doble cuántico, que Garnier explica el Claro, el doble doble cuántico. cuántico. Yo a Lisita no sabe cómo lo hago trabajar, por eso te pregunto. En esa época, Alicia, no teníamos esa información. Claro que no. Imagínate, yo estaba con el doble cuántico, me traía información que no era simplemente conocer a una persona, era que recibía enseñanzas súper importantes que ni siquiera en ese momento las podía entender, la entendía 15 años después. Porque 15 años después pude armar el rompecabezas, cuando justamente empecé a trabajar en Semilla Inca, el documental que te contaba. Ahí se empezó a ordenar el rompecabezas, y ahí pude ordenar inclusive información de Leonardo da Vinci, después de ese documental, y entender el sentido de la chacana inca con el hombre de Vitruvio, que vos viste que es el mismo dibujo, el cuadrado del círculo, Sí, sí, porque claro. representa el humano que se mueve en las formas y que se conecta con lo sutil. ¿Para qué? Para abrir un tercer nivel, la dimensión espiritual, que tanto los incas como Da Vinci, como en la alquimia ocurrió y en otras disciplinas, las artes marciales, bueno, en otras tradiciones, hay que alcanzar y conquistar. Conquistar en el sentido de atravesar todo tipo de interferencias, ilusiones y situaciones que a veces te distraen, Hay te que llevan vivir para el otro lado. viaje, hay que vivir el viaje. Hay que vivir Inevitable. el viaje. Tal cual. Bueno, mi vida en ese sentido, en lo estrictamente de viaje, de hecho hice viajes de este tipo, muchos, y después viajes interior que tienen que ver con la investigación, tienen que ver con el autoconocimiento, preguntarme cosas, interrogarme, que creo que esta es la parte más importante. Y si podemos resumirlo en cuáles fueron las claves principales en cada etapa, es interrogarme permanentemente lo que parecía que era algo obvio, que estaba sentado de que era así, y que realmente había otra cosa. Pero todo va a depender de cómo nos hagamos la pregunta, a nosotros mismos. Porque esto tiene que ver con una maestra que decía que ella calificaba a sus alumnos en función de las preguntas que les hacían a ella, no las respuestas que daban en el manual. Y eso a mí me marcó mucho, porque digo, entonces la pregunta es la clave. Y la clave es la llave. Esto en Vitruvian, estamos entrando en terreno de la película más reciente que hice. No digo la última porque no quiero cerrar, ¿viste? El proceso, No, no, porque no, el la telón última realizada por ti, Vitruvian. Vitruvian. Y la más reciente, vamos a decir. Vitruvian digamos, una historia de un personaje que atraviesa cosas muy parecidas, obviamente es una ficción, la que vimos ficción, que bueno, conecta lo nativo, conecta, principalmente es el mensaje de Leonardo. Vitruvian es el hombre Vitruvio, para quien no conozca el significado del término, y ahí, bueno, hice todo una convergencia de todo mi recorrido, es decir, lo que fui aprendiendo de chamanismo, de geometría sagrada, de alquimia, de creatividad, y después, más recientemente, escribí el libro de creatividad, que tiene mucho que ver con esto. Si parece que estamos hablando de cosas distintas, fíjate que pareciera que No, son para mí, piezas... no, te digo porque yo también transité muchos de estos caminos que acabas de nombrar
y no la cosmovisión andina, pero he transitado varios caminos y para mí todo hace a la búsqueda que te lleva después a ser un encontrador, como yo me llamo en la vida. Muchos años de búsqueda te llevan a ser un encontrador o encontradora, una palabra que no figura en el diccionario, pero que es mi propia experiencia humana, donde a través de canalizar y recibir, uno va hacia el encuentro de lo que estaba previsto era para ti. Y ese es el camino del encontrador. En ensoñación y en el camino lúcido. Claro, bueno, es una palabra que vos sabés que yo también la he utilizado, encontrador, porque es ponerle verbo a algo, ¿no? A un verbo muy, muy en Total, primera persona. total. Y es salir, y esto también es una clave súper importante, es salir del ímpetu de querer buscar algo. Cuando uno busca algo, va a seguir buscando. Y eso me di cuenta de chico. Yo voy a buscar tal información, y la vas a buscar, y vas a buscar, y vas a buscar. Cuando vos decís que querés encontrar internamente, determinás que quiero encontrar la forma de hacer una película, quiero encontrar la forma de escribir un libro, aunque no tengas los recursos, aunque no sepas cómo hacerlo. Esto es un detalle. Uh-huh. Quiero aprender música, pero no tenés talento musical, pero quiero ser músico, ¿entendés? Entonces encuentro la forma, mi inconsciente va conectando esos datos e información, esto en el libro de Creatividad lo explico, hay un entrenamiento que yo fui descubriendo, de cómo encontrar la forma de unir puntos de datos y hacerlo información que me permite dar un paso más, un paso más. Un paso más al encuentro que estaba pactado, por así decirlo. Exacto. Exacto, pero parte de esa decisión que vos decís que es muy importante, de asumirse un encontrador, ¿no? Aunque es una palabra que parece que suena raro, y está bueno que suene raro porque nos saca de la posición de buscar. Y a veces vos viste que está muy instalado el tema de ser un buscador de la verdad, un buscador espiritual, un buscador, y parece como inocente, pero son escenarios totalmente distintos. Y el ¿Sabes inconsciente qué? solo... Yo creo que en mi resonar, el buscar tiene mucho que ver con el afuera. El ser un encontrador o una encontradora es desde el adentro con el cual me reconecto permanentemente, ir hacia el afuera, ya vibrando en sincronía con ese encuentro que se va a dar. Seguramente se va a dar. Son dos lugares Exacto. diferentes, uno es desde la carencia, el otro es desde el amor. Tal cual. Sí, sí. En definitiva, el proceso fue ese, hasta que yo no aprendí a conectarme y dejar de buscar afuera toda esta información, que de hecho me sirvió, pero para ordenarla y para hacerla lógica en mi recorrido, tuve que adentrarme. Y ahí el chamanismo fue súper importante, así como otras personas lo logran con otros conocimientos, otras tradiciones. La meditación chamánica que recibí de Don Evaristo, son súper potentes, me permitieron conectarme con la tierra, trabajar los patrones de vibración con la tierra, para poder transformarlo en un nivel de energía más alto y trabajar después el nivel de frecuencia. Porque estos son tres niveles: vibración, energía, frecuencia. En mi libro Resonando yo lo explico, que si bien aprendí el chamanismo, y también Nikola Tesla habla de lo mismo, parece que son cosas que se van ordenando. Yo fui desarrollando mis propias herramientas a la hora de decir, bueno, a ver, cómo esto yo lo traigo a mi universo y lo puedo aplicar ya sea en algo espiritual o en algo como un proyecto, ¿sí? Uh-huh. Entonces Vitruvian fue como la gran prueba de fuego, es decir, ahí se integró todo, ¿m? El recorrido de mí como investigador, como escritor, todo lo que yo venía buscando ya en Semilla Inca, que había encontrado, como encontrador, ahí se fue plasmando. Y no tenía ni los recursos ni los conocimientos para hacer una película. De hecho, yo no estudié cine, empezamos por el principio. Yo aprendí cine encontrando las No herramientas somos y los haciendo... títulos que nos habilitan en esta nueva era de Acuario, digo yo. Tal cual. Pero no significa que no tuve que estudiar, es decir, aprender cine es aprender un lenguaje, hacer práctica, prueba-error, 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 hasta que fui entendiendo dinámica de movimiento de cámaras, bueno, toda la lógica del cine, que es muy amplia. Y lo más difícil es desarrollar un lenguaje propio en el cine, como pasa en toda área de la vida, ¿no? Hacer algo propio, diferente, porque también descubrí que no se trata de ser el mejor, se trata de ser diferente. Nos metieron en la cabeza que tenemos que ser los mejores. En ningún Eso lado es está muy escrito que tenemos limitante, son creencias limitantes, pero vamos mucho más allá de esto y vamos mucho que más ser. allá. Ser diferente es
así como buscar y encontrar son dos aspectos distintos, ser el mejor y ser diferente son dos aspectos distintos. Entonces, nos enseñaron ser mejor para competir, estar en un nivel competitivo. Y cuando uno es diferente, no necesita competir. Se necesitas encontrar tu lenguaje, encontrar tu forma de Y expresar. E expresarte. incluso, claro, encontrar tu mensaje, lo que vos viniste, cada uno vino a traer como mensaje y como experiencia. Entonces, Me gustaría es un preguntarte algo, Cristian. Perdón que voy a hacer un parate aquí, pero me quedó algo pendiente. Es muy interesante todo el proceso evolutivo que te permitiste como humano, experimentándote, pero me gustaría saber qué te aportó en lo personal la cosmovisión andina. Contame un poquito, porque es un tema que desconozco, no lo hemos tratado en despertares y ya llevamos más de 520 despertares, y me gustaría saber qué sabiduría ancló en tu corazón esta visión andina. ¿Me contás un poquito? ¿Nos contás un poquito? bueno, es un universo, para mí fue un universo absolutamente nuevo. De hecho, me peleé con la razón mucho tiempo, los chamanes se han Qué burlado de lindo. mí. Los chamanes son muy duros, ¿eh? Uno tiene una visión romántica del chamanismo, a veces muy folclórica, y el chamán, de hecho he viajado hasta la Isla del Sol, que también soñé, y conocí chamanes que lo había soñado. Y también fueron muy duros conmigo. Qué significa ser muy duro? Es aprender a ver cosas crudas de nuestra naturaleza que a veces minimizamos o no queremos ver. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra alquimia interior. Los aspectos que a veces consideramos que es parte de nuestra personalidad, somos así, bueno, que nos acepten así, y eso va a determinar, eso lo fui descubriendo después, la calidad vibratoria nuestra. Los chamanes no te lo enseñan, no te lo enseñan así. El chamán te enseña a ver aspectos que ellos se dan cuenta porque te escanean, tienen como una capacidad para, no sé si ven el aura o cómo lo hacen, pero lo hacen. No todos lo deben hacer, pero yo tuve la suerte de varios que conocí, podían inclusive saber si yo tenía un dolor o una sensación, un malestar, como que ellos ven a un color específico a nivel La físico. vibración de tu cuerpo cambia, ¿sabes? Bueno, en aquella época, imagínate, alguien súper racional era un universo imposible. Después lo que fui aprendiendo también es la interacción con la fuerza de la naturaleza, entendiendo que la fuerza de la naturaleza no son cosas, son conciencias, ¿sí? Después la física cuántica nos confirma que el electrón tiene conciencia y todo, decimos, oh, el electrón tiene conciencia, tenían razón los chamanes. Cuando nosotros nos conectamos con la fuerza de la naturaleza, la tierra, el viento, el fuego, el aire, el agua, de hecho me han enseñado a cómo ellos llaman al agua cuando quieren que llueva. Eso rompe tu cabeza racional, cómo el chamán conecta con el espíritu del viento y el espíritu del agua para que llueva. Entonces, Fíjate, perdón que te interrumpa, esto lo viví con don Lauro de la Cruz, ¿no? En la ceremonia, pidiendo la precipitación, y fíjate, te voy a contar algo maravilloso. Viviendo en Pokhara, Nepal, en mi monasterio, mi lama, Kembolá, también hizo una ceremonia desde el budismo, en el monasterio para traer el agua a Pokhara, porque hacía muchísimo que no llovía y necesitábamos agua en el pueblo. Quiere decir que esta inteligencia multidimensional está allí y baja a quienes se preparan para saber cómo materializar, asistidos por los elementos, y co-crear en este campo donde pasa a ser todo de la razón y de lo físico y de la materia, hechos que a nuestra mente le parecen increíbles, pero el hacer llover es una ceremonia que lo practican los chamanes, lo practican los lamas en el sudeste de Asia, o sea, fíjate lo que te estoy contando, el paralelo que hemos trazado. bueno, yo lo sabía eso, porque lo había leído, es muy interesante, lo había leído en relatos, pero cuando conocí chamanes que lo hacían, y cuando vi que lo podían hacer, me parecía algo que aparte estaba ahí cuando ocurría. Entonces, y me explican y me enseñan, además no es una técnica, no es que uno enseñan una técnica, uno pasó, ¿sí? Hay que sembrar esa semilla y uno tiene que crecer internamente o nacer internamente desde otro lugar, ¿sí? Vos fíjate que el concepto de semilla, jardinero, tiene mucho que ver con la enseñanza de Jesús, ¿no? De cuidar lo que sembrás,
quitar los pastos que no son los apropiados, tu quinta, ¿sí? Cuidarla para que dé frutos. En el chamanismo tiene el mismo sentido, ¿sí? El mismo sentido. Cuando uno se conecta con la naturaleza, con la tierra, bueno, con las conciencias propias de la naturaleza, me refiero al agua, desde otro lugar, inclusive en un departamento que uno habita, que quizás parece como que pierde esa conexión, seguir manteniendo esa cosmovisión. Porque representa un paradigma totalmente distinto. Para mí fue todo un aprendizaje. Lo que permitió también, y ahí lo pude conectar con mi investigación de alquimia, cómo trabajar estos componentes, la fuerza de la naturaleza, me refiero carbono, me refiero a la tierra, el hidrógeno. Otros niveles de conciencia estamos hablando. En nosotros, me refiero también el hidrógeno, el nitrógeno, el fuego, ¿sí? El oxígeno, el aire. Esas fuerzas de la naturaleza están en nosotros. Y guardan información y creencias, que son patrones que quedan anidados. Esto es alquimia. Cuando nosotros, ahí ya entramos en un nivel todavía más tangible, empezamos a interrogar esos patrones de información en lo que es carbono, lo que es hidrógeno, bueno, en estas fuerzas de naturaleza que nos componen, ahí accedemos a una información biológica, que está en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestra naturaleza magnética, que a medida que expandimos, adquirimos todavía más capacidad para conectar con esa información. Pero si mantenemos una visión, un paradigma racionalista, cerramos esa puerta. Total. Completamente, porque no está dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Entonces, parte del convencimiento del sistema de educación y de control es convencerte de que no puedes hacerlo. Entonces, por eso los chamanes, y esto es muy triste, pero es así, están muy perseguidos en las etnias chamánicas. Y los que tienen el saber ancestral no siempre reciben al occidental, vamos a decir, no al europeo, sino al que ya trae la cultura occidental, que quiere saber, porque a veces ellos ya tuvieron malas experiencias. Entonces escanean muy bien y evalúan desde dónde vos preguntás, buscás o querés encontrar, mejor dicho. Eso me ocurrió muchas veces a medida que yo iba a comunidades chamánicas, había un consejo de chamanes que evaluaban si yo podía entrar. Años después, esto es un salto que estoy haciendo en la historia para no irme de tema, pude filmar mi segundo documental, Tamasca, que fue una convergencia chamánica en el 2016. Justo el mismo año que filmé Vitruvian, me proponen filmar el registro de Tamasca. Un grupo de chamanes, algunos los conocía, otros no, que ocurrió en Buenos Aires. Y yo estaba con Vitruvian, había filmado, estaba en el montaje, en la postproducción, y le digo que no. Entonces me dice, mirá, vienen chamanes muy importantes, yo los conocía de nombre, que por lo general no aceptan que los filmes, pero quieren que vos sí, porque sabían que yo estaba en el recorrido chamánico. Y la única consigna que me dieron era que los filme desde adentro, no como un observador externo. Es decir, que participe en la ceremonia, con la cámara, con todo, desde adentro, y que podía filmar todos. Algunas cosas me decían que no a nivel ceremonial, entonces me hacían un gesto y lo filmaba. Hasta ahí todo bien, yo digo, bueno, me parece fantástico. Entonces hice un paréntesis con Vitruvian y empecé con Tamasca. Digo, bueno, tienen el guión, o por lo menos la sinopsis, no tenemos nada. Entonces, hacer una película sin guión fue un desafío enorme, porque también es salir del paradigma del cine. Llegaron al encontrador que tejió ese puente lumínico de comunión entre tu corazón y el de ellos. Nada sucede por casualidad. Yo lo entendí así, pero en ese momento, claro, filmar una película sin guión, yo tenía un socio en aquella época que me dice, imagínate, o sea, es un universo de situaciones, eran 3 días de experiencia chamánica, y había que generar un hilo conductor para que el documental tenga una lógica. Y no había, o sea, entonces dije, bueno, filmémoslo todo lo que podemos filmar y después ordenemos la historia. Imagínate después la cantidad de material que teníamos, era imposible. La única forma que yo encontré para ordenar ese material es trabajando desde mi animal de poder. Es algo que aprendí con los chamanes. Cuando trabajas con tu animal de poder, trabajas con tu nivel de quinta dimensión, con tu yo en unidad, no en la dualidad. No pensás, ¿esta escena es buena o mala? ¿Sirve o no sirve? Dejás que tu animal de poder... Eso es la mente dual. Cuando trabajas con el animal de poder es la totalidad, claro. Entonces, eso fue una experiencia nueva para mí. Editar y trabajar el documental desde mi animal de poder
eran sesiones de meditación, no era simplemente editar un material. Entonces yo sabía qué piezas de clips de video iba a utilizar y generaba los bloques. Pero para eso hice un montón de pruebas que no salían, no mantenía una continuidad el relato del documental. Cuando terminé el documental, lo presenté, tenía una lógica preciosa, no solamente poética, sino que tenía un sentido, y el final mismo del documental, que cuando lo registré no me di cuenta que ese era el final y tenía un sentido porque daba todo digamos, como el principio del final cerraba, ¿no? Como algo armónico, pero en el momento no me di cuenta en el proceso final del montaje del proyecto. Pero para eso tuve que adentrarme en ese nivel de animal de poder que trabajo mucho, que es quinta esencia, ¿sí? A nivel alquímico, y que para eso hay que trabajar mucho los dos niveles previos. Porque uno cree que es un chip o es un interruptor que uno conecta y desconecta. Hay que trabajar y desmalezar muchos aspectos que interfieren para conectar justamente con ese animal de poder, con nuestro ser en unidad. En el chamanismo está bueno que lo representan un animal de poder porque es un arquetipo que uno lo puede hasta llamar y lo puede visualizar fácilmente y generamos una interfase de muy buena interacción. Las interfaces, todas las pantallas que nosotros podemos tener y tocar y poder recibir información. Si esa interfase la manejamos nosotros, la creamos nosotros, la proyectamos nosotros, sabiendo que somos nosotros, tiene un valor impresionante de trabajo interno, ¿sí? Porque qué es como trabajo trabajar de desdoblamiento, ¿no? Qué trabajo de absoluto conocimiento y fundamentalmente de enorme entrega, ¿no? Sí, y implica confiar en tu animal de poder sabiendo que es uno mismo, no es alguien externo que estamos canalizando. No, somos nosotros en quinta dimensión que no estamos en dualidad y estamos en presente. Entonces hay una forma muy ceremonial, yo lo aprendí del chamanismo, y lo aplico en muchas áreas, especialmente para escribir. Cuando yo escribo, lo escribo de mi animal de poder. Cuando hago cine, y hay cosas que son imposibles porque no hay presupuesto, por todo lo que uno puede pensar, con mi animal de poder entiendo la forma, encuentro la forma de lograrlo, ¿sí? Porque salgo de esa esfera de dualidad, que termina tan debilitando. limitante, además, tan limitante. No, Esa es en la cual estamos como insertados, chipeados, y la que nos provoca seguir siendo esclavos de un sistema de creencias, cuando en realidad somos muchísimo más que todo eso. Vos estás hablando del reconectarme con ese animal de poder que soy, viviendo dinámicamente en varias dimensiones. Es lo que somos. el animal de poder se manifiesta de diferentes formas. En la medida que uno se va adentrando y mejorando esa conexión con uno mismo, te conectás en sueños, te conectás en situaciones cotidianas, en meditaciones, en estado consciente, y podés trabajar, resolver, crear situaciones totalmente diferentes, sabiendo que somos nosotros, porque no estoy delegando en alguien que lo haga, pero sí es clave sembrar esa semilla inca en nuestro corazón. Porque esta es una clave que viene desde los esenios, una clave que viene desde el chamanismo, una clave que encontramos en la cultura tolteca, el camino del corazón. Acuérdate que los toltecas hablan del camino del corazón, las tradiciones orientales siempre nos dicen que la resonancia está en el corazón. Nosotros trabajamos mucho en la mente y tenemos que bajar ese razonamiento mental en aprender a corazonar. Wow, un transitar maravilloso. ¿Cuántos documentales ya hiciste, Cris? Hice 2 documentales que son temáticas netamente chamánicas. Hice mi primer corto, que fue Ankh, que ahí fui director y actor, y ahí hice actuación también, porque me di cuenta, hice varios años de actuación, me di cuenta que para ser director de cine tenía que saber actuar, si no, no le puedo pedir a un actor que haga un personaje si yo no tengo las herramientas para decir qué tiene que hacer. Entonces hice actuación en la escuela no me acuerdo el nombre ahora, bueno, no importa, ahora me va a salir el nombre, de actuación frente a cámaras, que me permitía a mí trabajar
el personaje no desde lo emocional, ¿sí? Sino cuidando el aspecto emocional, que esto, los actores a veces salen dañados porque no todos los directores respetan ese proceso de crear un personaje. Entonces, trabajé actuando, muy poco realmente, pero en mi primer cortometraje, Ankh, que está el tráiler está en mi página, y fue toda una experiencia porque ser director y ser actor es como, viste, desdoblarse y volver a conectarse de vuelta, pero fue una experiencia de exigencia y de aprendizaje. Yo lo tomo desde ese lugar, no porque tengo super capacidades, es que me exijo para que esa capacidad o eso que estoy desarrollando, bueno, empiece a, digamos, a foguearse O sea en la que medida que uno... en ese corto te autodirigiste y también dirigiste a otros actores o actrices. Eso fue, en Vitruvian fue la primera vez que yo dirigía actores profesionales. Después participé en otros proyectos, pero lo que fueron proyectos míos fueron estos. Vitruvian, ahí soy director, guionista y realizador, digamos, del proyecto, pero no actor. Y ahí yo ya tenía toda la experiencia de actuación bueno, estudiar actuación y de actuar en la escuela de Serrano, no me salía el nombre, Raúl Serrano, Ah, que Raúl, es muy buena. actorazo, actorazo. Bueno, él era maestro de actuación. Bueno, es una escuela súper importante bueno, brinda muchas herramientas al actor y al director. Bueno, cuando yo decido hacer Vitruvian, yo ya tenía este bagaje de experiencia, y ahí conecté con gente que eran actores profesionales, y ahí entré un poquito, no digo en pánico, pero bueno, a ver, yo trabajaba muy todavía amateur en esa época, y con actores profesionales es como que, viste, le da las pautas, enseguida las entienden y las enriquecen. Entonces Vitruvian fue una experiencia convergente en todos los sentidos, absolutamente. Y el trabajo de los personajes se fue amplificando, ya sea tanto Víctor, pueden ver el tráiler también en mi página cristianfranchini.com, y la película ganó muchos festivales, y para mí fue una gran sorpresa, ha resonado mucho, compitiendo, si bien yo no estoy en un terreno de la competición, pero los festivales son una competición. Claro. Mi objetivo es transmitir un mensaje y presentar el piloto de la serie, porque después escribí los 11 capítulos de la serie, donde Víctor va descubriendo todo esto que estamos hablando, ¿no? Estas etapas, va descubriendo en ese manuscrito que originalmente lo comenzó Leonardo da Vinci. Obviamente es una ficción, pero lo que va descubriendo no es una ficción. Eso lo va transformando a Víctor en una persona distinta. Ese arco de transformación tiene que ver con esa semilla inca que él va, bueno, Dejando cuidando, que florezca sembrando. en sí mismo. Cristian, y decime, ¿en qué festivales fue tan reconocido este trabajo tuyo? Mira, festivales en Los Ángeles, Festival de la Magia, Magic, no me acuerdo, Fest, no me acuerdo el nombre, eso es lo que está en mi página cristianfranchini.com. Recientemente ganó el Indie Fest, también de Los Ángeles, ha ganado como mejor película espiritual, justo en pandemia. Vos sabés que, curiosamente, en la época de pandemia, ya estamos un año y medio casi, un poco más, recibió más premios bueno, en el 2019 ya había empezado a inscribirlo al film, a los festivales. Pero no lo había hecho desde un nivel de resonancia, es decir, empecé a hacerlo más espiritualmente, todo el proceso de inscripción y cómo dirigir esa energía y esa frecuencia, y cómo diferenciar, o sea, en la actitud misma, cuando uno escribe algo a un festival. Es decir, yo quiero transmitir un mensaje, no estoy compitiendo como mejor director o mejor fotografía. Cuando me transmitís tu mensaje es que yo te siento y me pregunto, y creo que mucha de la gente que nos está acompañando aquí ahora en Despertares debe sentir lo mismo. ¿Cómo hago para saber que estoy resonando desde una lealtad a la fuerza superior, al botiquín del universo, al espíritu supremo? ¿Cómo hago para resonar en sincronía? Mira, creo que es un proceso en principio de autoconocimiento, es salir, por lo menos yo lo estoy descubriendo así, salir del deseo que nosotros suponemos que es nuestro. Podemos interrogarlo al principio. Ese deseo, el deseo es un motor, ¿no?
Quizás en el budismo, o quienes vengan del budismo pongan en juicio que el desear es malo. Pero si pensamos que Buda deseó iluminarse, el deseo no es malo. El tema es qué deseo te motiva, qué deseo te impulsa. Cuando empezamos a buscar lo que no, y encontramos lo que sí, muy desordenadamente, por cierto, pero ese deseo, o sea, sé que yo quiero contar una historia, tengo algo importante, que si viene de Leonardo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi mensaje, ¿sí? Leonardo, también obviamente me apoyo, y tiene mucho que ver con él y con otros sabios, pero es un mensaje personal porque yo tengo que estar conectado, porque si no sería como si fuese un panfleto de comunicación. Y yo es parte de mi propósito, implicarme, a involucrarme muy, muy de lleno en ese mensaje, que de hecho me ha transformado a mí, y lo ha transformado a Víctor, que es el personaje, y quienes han visto el corto, pues un corto que he ganado, ha sido gente que se inspiró también en iniciar una búsqueda para empezar a encontrar, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es diferenciar ese deseo que te mueve, que te impulsa, hasta que uno empieza a conectar con un deseo que te conecte con tu propósito. Y el propósito trasciende el resultado, es decir, el propósito Ahí nos me doy conecta. cuenta si estoy resonando en sincronía con el universo. Cuando desde la No, vibración amorosa desde mi corazón, ¿eh? todo va sucediendo en el fluir de esta existencia. claro, si yo lo quiero presentar como ejemplo en la película, yo no hice la película para ganar los festivales. Eso sería como hacerlo por el ego, por los resultados mismos de la película que sea reconocida. Que quizás muchos directores lo hacen así, y no digo que esté mal, pero no resuena conmigo. Bueno, es su trabajo Hacer la película interior. es distinto, pero mi sentido de encontrador es encontrar ese mensaje, transmitirlo, y utilizar el lenguaje audiovisual de la película, de hecho es una película, y que sea inspirador a otros, inspire a otras personas. Entonces trasciende la parte técnica, trasciende la parte, cuando digo técnica me digo la calidad fílmica, la Todo, fotografía, que claro. sí es artístico, pero el mensaje es siempre más importante. Y esto me fui dando cuenta después, en la medida que conectaba con mi propósito, y sigo conectando con mi propósito, de que ese deseo tiene una dirección más clara. Al principio parece como algo muy difícil de reconocer. Y que justamente nos conecta con el universo. ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Con las sincronicidades. El universo nos habla en sincronicidades. Primero son señales, son casualidades, y después son sincronicidades. A medida que vamos desarrollando esa conexión, puede ser el animal de poder, o puede ser nuestro yo superior, también tiene que ver con eso, el universo te da una sincronicidad muy puntual. También van a haber interferencias. Esto no es un camino de rosa. Cuando yo digo interferencia es situaciones que te van a querer sacar de foco porque hay intereses distintos que este mensaje no es, digamos, oportuno que llegue a mucha gente. ¿Por qué? Como el Y porque despertar. claro, Seremos ahí tan ya sabemos. mágicos, ilimitados y maravillosos que al sistema ya no le vamos a servir como domesticados. Cristian, y contame, y a un hombre que se ha permitido experimentarse tanto y tan valiosamente como humano, ¿cómo le llega esto del pasar de la imagen y de los contenidos también artísticamente a la escritura? ¿Cómo llegaron los libros? ¿Cómo llegaron? Bueno, yo siempre vengo desarrollando notas, cuadernos, hipótesis de lo que venía leyendo, experimentando, un registro, una bitácora. Y mi primer libro fue Evolución Consciente, y ahí fui, digamos, ordenando la primera etapa de mi investigación, mis viajes, primeros viajes, y ahí cuando uno va escribiendo aparte se va ordenando uno mismo con la experiencia, porque uno va recapitulando el proceso. Es tan importante la escritura como proceso de autoconocimiento, porque nos reconocemos y podemos entender mejor las situaciones de una perspectiva todavía más objetiva y a la vez subjetiva. Es decir, si no son cosas separadas. Lo mismo ocurrió con el libro Creatividad, el más reciente. Que ahí Creatividad en recapitulé cómo tiempos yo... de pandemia. Actividad en tiempo de pandemia, exacto. Que ahí me acordaba de cosas de mi entrenamiento que mi abuela me iba impartiendo, mi niñez. Yo vengo de una familia muy pobre, que había que ser muy creativo en esa época porque no había recursos, y entonces utilizar esas limitaciones económicas para fogonear la creatividad
y no sentirse disminuido por eso, bueno, era todo un desafío, para mi abuela principalmente, y yo lo fui entendiendo desde ese lugar. Entonces ahí fui ordenando también esta recapitulación. Yo me acuerdo que ¿cómo fui aprendiendo yo a conectar información? Porque si no son datos sueltos. Mi abuela me lo enseñó de esta forma, y yo descubrí otras también. Entonces, bueno, lo voy a transmitir pedagógicamente, y el libro lo que tiene es caja de herramientas, de tips y ejercicio de entrenamiento. ¿Cómo empezar a conectar? Entonces, porque no es algo descriptivo nada más. Yo sé que la gente necesita herramientas. Entonces me sirvió a mí para entender el proceso de una forma más completa. Porque cuando uno lo incorpora, ya es parte de nosotros. Es decir, yo soy creativo porque trabajé siempre en ramas creativas, y uno no piensa cómo lo aprendió, cómo lo aplica. Lo hace y listo. Es como andar en bicicleta. Ya lo aprendí. Y cuando lo empecé a escribir, porque varias veces me preguntaron, digo, bueno, tengo que escribir, me fui a todas estas fuentes de experiencias, y ahí fue súper enriquecedor porque me di cuenta de que lo puedo transmitir y brindar estas pautas que a otra gente le va a servir. Y más en los momentos críticos, que parece que todo está en contra. Cierto. ¿Cómo utilizar eso que en Aikido, yo practico Aikido, la fuerza del otro es muy arrolladora? Porque el Aikido es usar la fuerza del otro a favor, pero para hacer eso tenés que entender la dinámica de cómo interactúan esas fuerzas, cómo la entendés, cómo la aplicás creativamente. Entonces, esto puede aplicarse al cine, puede aplicarse a emprendimientos, a la literatura, a cualquier escenario que uno quiere cambiar, transformar y desarrollar. Porque si no nos quedamos en lo cómodo, en pensar que, bueno, que esperemos que termine pronto la pandemia, que todo vuelva a ser como era antes, como si esto fuese a suceder, ¿no? Ay, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Bueno, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Es decir, toda esta reingeniería social es muy profundo, esto trasciende todo lo que tiene que ver con el virus en sí mismo. Total. Entonces, uno lo usa a favor, volviendo a la fuerza del otro, el Aikido. Es decir, bueno, nos obligaron en algún sentido a estar más encerrados y más aquietados. Bueno, un momento para meditar, un momento para adentrarse. Mucha gente empezó a meditar en los momentos de pandemia porque no podían, acá en Argentina, que fue por muy miedo, la cuarentena. Claro, por miedo, por angustia, por ansiedad, por no habitar el momento presente, justamente. Exacto. Entonces, mucha gente entró a las puertas, digamos, de la meditación porque no podían moverse libremente hacia el exterior, entonces empezaron a descubrir un universo nuevo. Entonces, eso de alguna manera sirvió, hay otras formas creativas todavía más puntuales, para trabajar eso y revertirlo en nuestro universo, en algo creativo, en una propuesta distinta, que no nos frene, porque acá el proceso evolutivo implica no frenarse. No parar, o sea, parar para darme cuenta, pero seguir. En algún momento tenés que parar y tomar conciencia de lo que estás experimentando, para luego seguir con más fuerza. Pero eso es el momento del insight. Nosotros nos damos cuenta, metabolizamos esa información, ajustamos nuestro GPS de nuestro corazón, y si hay que hacer un ajuste de dirección, lo hacemos, porque obviamente si no vamos piloto automático, no es la idea. Entonces, ese proceso en nivel escala, yo lo manejo a nivel escalas, es acción siempre. Y cuando decidimos no frenarnos, trabajar de la resonancia, y ahora estamos conectando creatividad con resonancia, empezamos a darnos cuenta qué datos y qué información nos resuenan. Esto es muy común. Hoy mucha gente dice, esto me resuena. Aunque uno no entienda muy bien qué hay atrás o cómo funciona. Esto me resuena o esto ya es como que lo tengo casi claro, no sé de dónde viene, pero será la voz de la intuición de mi corazón, no sé por dónde me llega, pero es como conocido, aún desconociendo el formato, ¿no? Claro, ahí está el tema. Uno, sin saber todo el andamiaje que se necesita para hacer algo, tiene que adentrarse, o tenemos que adentrarnos, confiando que vamos a recibir las herramientas y el conocimiento. En el cine, a mí me ocurrió lo mismo. Yo no sabía cuestiones técnicas, pero había tomado una decisión y un compromiso conmigo mismo de hacer esa película. Ya te digo, la hice con una cámara de fotos, no tenía los recursos. Acá en Argentina, en esa época, no había presupuesto, no había ayuda, ni subsidios, ni nada. Bueno, porque amigos, me creo, lo creo, dijo Cristian Francini.
Bueno, eso es parte del trabajo del co-creador. Pero eso ocurre, el universo te va a devolver en sincronicidades, las personas indicadas que se suman al proyecto, los recursos, el lugar donde se filmó Vitruvian, si después ven las fotos que están en la página, que hay un vitró con dos espirales, ¿sí? Bueno, en el corto y en la serie yo hablo de las dos espirales. Estaba en un vitró. O sea, es imposible que una casa que nos prestan estén esas dos espirales y hay un puente que la... Y perfecto. Yo cuando la vi, me ofrecen la casa, voy a verla, me quedé así. O sea, si yo la busco, no la voy a encontrar. Esto ocurre Eso es cuando te en dejas sincronicidad. llevar, yo digo, ¿no? Y así es como intento vivir mi vida, dejándome llevar, fluyendo en esta existencia, no complicando. Exacto. Y a veces, tal vez creo, por favor, corregime, con menos preguntas y más actitud de decirle sí a la vida. Acá estoy. Experimentarme, estoy para experimentarme. Bueno, parte tiene que ver con experimentar. Para mí la pregunta es como desmalezar lo que me frena. Y después, como decís vos, entregarme a la experiencia de fluir. Cuando yo pregunto qué me frena, qué miedo me frena hacer una película, qué me frena para lo que sea, para cualquier situación, ok, despejé eso, entonces ya me dejo guiar por esa intuición y que el universo fluye en sincronicidad. Porque si no, las interferencias actúan. Las interferencias van a estar. Yo lo fui desarrollando desde mi propia experiencia, allá del chamanismo y otras áreas, generé mis propias herramientas, y entendí que en cierta medida uno tiene que encontrar ese punto de equilibrio. Cristian, ¿sí? Porque en tus contenidos hablas de algo que a mí me resuena tanto y hablas de que la creatividad es un don, pero todos estamos dotados, según tu sentir, con esa creatividad. mira, yo lo pongo en signo de interrogación si es un don, porque para mucha gente es un don. Y la verdad es que alguna gente lo tiene el don, pero yo creo que es una cualidad que todos podemos desarrollar, más allá del don. Porque la realidad es que nos enseñaron a usar la mente lógica y a acomodarnos a situaciones y evitar de arriesgar cuestiones creativas, y ese don, si no se ejercita, se pierde. Se duerme. Entonces, se duerme. No se duerme, tienes razón, más que se pierde, porque digamos que queda como encerradito, ¿no? Queda Cuando como el empezamos tercer a... ojo, ¿viste? Como la pituitaria, como la piñal, ahí escondidito. Hay que ponerlo en acción para que entre en acción, justamente. Quien no tenga el don, lo puede desarrollar. Yo lo llamo talento. A mí me gusta más enfocarlo del talento más que el del don. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque quizá la gente que no tenga el don piensa que no lo pueda poner en práctica, no lo pueda adquirir. Y cuando uno desarrolla el talento, cualquier talento, la creatividad puede ser uno de estos talentos, es increciendo, uno lo va haciendo crecer, construyendo, poniendo a prueba, y se va dando cuenta que esa habilidad crece, porque la puedo aplicar en cosas sencillas, en una receta de cocina diferente, en cómo soluciono un problema creativamente, ¿sí? En el ¿Cómo diario después vivir, puedo generar? ¿no? En el diario vivir. Claro, porque ahí está el desafío creativo, ¿eh? No en tener una idea genial para un libro, que eso también es creatividad, pero la creatividad que nosotros tenemos que entrenar cotidianamente, empieza ahí. Y mucha gente funciona en piloto automático pensando que no hay otras posibilidades creativas, ¿sí? En cualquier situación simple o complicada, no importa. Desafiar los límites, interrogarlos para desmalezar y después fluir, también es parte de un proceso creativo. Y otra cosa que para mí es sumamente importante, no tener miedo al fracaso Amén. cuando sale mal un ensayo creativo. Yo lo planteo en ideas en borrador o ejercicios en borrador, que no es la versión final de lo que quiero hacer, pero tengo que permitirme hacerlo y equivocarme para tener retroalimentación y a la vez ir aprendiendo esa herramienta, cómo la voy a incorporar. Ese Porque es un no es gran que tip. la primera... Ese es un gran tip, Cristian. Ese es un gran tip. Para mí es fundamental asumir que el error y el fracaso es parte del proceso creativo y es parte del proceso de crecimiento. Sí, es parte del Y no aprendizaje del venimos, ser humano. No te limita. no venimos a ser perfectos ni ser los mejores, sino a ser diferentes. Por lo menos Y hacer nuestra equivocarse, mejor versión, creo yo.
Pero nuestra mejor versión la vamos a hacer, Alicia, cuando reconocemos en qué nos equivocamos y podemos aprender de nuestros errores, sin ser los jueces tan severos que a veces en el pasado fuimos. Porque todos, Impasivos entonces, con nosotros mismos. Cristian, te digo, esto da para otro encuentro más juntos, ya pasó más de una hora y últimamente Instagram. Sí, vos sabés que antes me permitía 2 horas, 1 hora y 30, ahora de golpe me lo corta y pierdo el vivo y yo quiero subirlo aquí al canal de Instagram donde están todos los despertares. Así que, si te parece, nos reencontramos de aquí a un tiempo en otro Despertares Juntos. Ha sido sumamente claro, enriquecedor, todo tu proceso, que es un poco el proceso de todos, de un artista, de un creativo, de un hombre que porque se cree, lo crea y ha realizado y ha convertido sus sueños en realidad, que para mí es absolutamente motivador en esto que llamamos experiencia humana. Así que, por mi parte, gracias, 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 y despedite vos de todos aquellos que te están saludando y que compartieron y después verán, mucha gente no lo puede ver en vivo, pero verá después la repetición de este encuentro. ¿Te parece? bueno, te decía así porque pasó muy rápido la hora, no sé, me ¿Viste? pareció que pasó muy fluidamente. Bueno, y gracias a vos, Alicia, por este espacio, gracias por permanentemente apostar a estos despertares, invitar gente, que todos tenemos un mensaje y vos das ese lugar que es súper importante. Gracias a la gente que está conectando y que también apuesta a incorporar estas experiencias que les puede servir y seguramente le va a servir. Así que te deseo muchas gracias y cuando quieras volvemos a hacer otro encuentro y seguimos abordando temáticas que tienen que ver con nuestro crecimiento. Me encanta. Cristian, recordanos tu página web donde se puede ver parte del material que ya has realizado como creativo de cine, publicitario, documentales y demás. Bien, mi página es Cristian con CH, CHR, Cristian Franchini, como suena Franchini.com, ¿sí? Ahí van a tener la parte, hay publicaciones en un blog, yo tengo un blog que publico estos temas, bueno, parte de mi investigación, después están en la parte de los libros, y pueden ver los trailers de las películas, ¿sí? Ahí está Vitruvian, Ankh, Semilla Inca, Camasca, que bueno, son proyectos que en algún momento fueron un sueño, como vos decís, es cierto, porque animarse a ir por nuestros sueños es el desafío más grande, y venimos a eso realmente. Venimos a eso, a convertir nuestros sueños en realidades. ¿En qué momento? En el presente momento en el cual nos habitamos. Y nos damos cuenta que esta experiencia humana es un corto tránsito. Así que hay que meterle pila y hacer lo que amamos. Y ser lo que amamos. Gracias, Cristian. Gracias, gracias, gracias. Te hablo por privado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí. Compartan el contenido y nos vemos en el próximo Despertares. Te hablo ahora. Gracias.